Bueno, regresamos a charlar aquí en Visión Campo y en este caso lo hacemos con la gente de FADA, del Instituto FADA, de la Fundación FADA, y en este caso para hacerlo con Natalia Ariño. Natalia, ¿cómo te va? Qué gusto hacerlo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Carlos. Un gusto estar con vos. Bueno, para nosotros es un verdadero gusto poder charlar con la gente de FADA y en este caso hacerte una primera pregunta. Voy a leer textual para poder luego seguir desmenuzando acerca de lo que ustedes han planteado. La verdad, y aprovechando esta situación de los Juegos Olímpicos, en la cadena del agro la carne vacuna se sube al podio en lo más alto, generando el 12,3% de los empleos. Teniendo en cuenta que si hay algo que preocupa y mucho a los argentinos hoy es quedarse sin empleo. Bueno, ¿lo podés desmenuzar? ¿Podés contarnos de qué se trata esto? Este muy buen informe de FADA. Bueno, este medallero que vos acabas de mencionar, en donde la carne vacuna ocupa el primer puesto, es decir, se lleva la medalla de oro en términos de generación de empleo, en el agro surge de un trabajo que elaboramos todos los años, que es esto, la estimación de los puestos de trabajo que genera el campo argentino. Empleos que, bueno, empiezan en el campo, pero por supuesto llegan a los pueblos y a las ciudades a través de las diferentes etapas, porque nosotros tenemos en cuenta el empleo en el campo propiamente Mm, dicho, tenemos en cuenta el empleo en la industria por la transformación de las materias primas, agro, en la comercialización, en el transporte y todos los servicios que se necesitan para que, bueno, funcione toda la rueda de las cadenas. Y en este sentido, llegamos a la conclusión de que el agro genera 4 millones de puestos de trabajo, que esto representa el 23% del empleo privado argentino, y en el cual la cadena bovina tiene el primer puesto, con 507.000 puestos de trabajo. ¿Sí? Es la mm, principal cadena generadora de empleo en todo el país, porque está presente claro. prácticamente en todas las provincias, en todos los rinconcitos de la Argentina. Entonces, bueno, es un aporte muy importante que Sí, sí, hace sí. la cadena bovina a el empleo agro y también al empleo a nivel nacional. La verdad que el número es significativo, ¿no? Porque cuando uno lo pone en materia global y empieza a ver de la manera que genera o que la Argentina genera empleo y ve este número significativo por parte de la cadena y por parte del sector bovino, es realmente muy importante. Ahora, ¿el resto cómo se compone? Es decir, ¿para cerrar el podio o para hablar de las primeras cinco o seis que ustedes han considerado como de las más importantes? Bueno, para cerrar el podio, si querés hablamos de medallero, que Sí, dijimos la medalla de oro para la carne bovina, la medalla de plata para las cadenas de frutas, verduras y hortalizas, que bueno, es una cadena regional que tiene un impacto en la mm, generación de empleo muy grande en nuestro país, con unos 448.000 puestos de trabajo. Y en el tercer lugar, la medalla de bronce se la mm, queda la cadena de trigo, con unos sí. 414.000 puestos de trabajo, ¿sí? Ahí por mencionar los tres Mm. principales. Y después, si seguimos en orden de importancia, está, para completar los cinco más importantes, por ejemplo, está la cadena de la soja y la cadena del maíz, que entre estas cinco suman prácticamente la mitad del empleo Claro, que genera el agro. prácticamente el 50%. Digo, cuando uno, y acá quizás también la explicación, ¿no? De cuando uno le da importancia a la información que generan estos sectores, está relacionado a esto que vos contás y planteás, que prácticamente se quedan con el 50% de los empleos del sector. Digo, esto Así es. marca y toma relevancia de lo importante de la información que se genera a través de ellos, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, aquí estamos hablando también de producciones, si vamos bien a lo concreto al agro, Sí, de producciones que son extensivas en el caso por el caso de la soja, trigo, maíz, pero también tenemos la cadena bovina que está en todo el país y las regionales como claro, frutas y verduras que son eh, producciones, sobre todo en el agro, que se requiere de muchas personas, ¿sí? De muchos claro. puestos de trabajo, es capital intensivo. Y ni hablar si hablamos de todas las otras cadenas que están incluidas en el trabajo, pero no les mencioné en el podio de los cinco más importantes, pero está, por ejemplo, las cadenas del azúcar, la cadena de Claro. tabaco, forestal, pesca, Mm, mm. vitivinícola, láctea y tantas otras que se producen en nuestro país que, bueno, tienen un importante aporte al empleo de nuestro país. Por ejemplo, solo mencionarte las cadenas regionales generan prácticamente 1 millón de puestos de trabajo en nuestro país. ¿Sí? Un número Es sumamente significativo. importante. Mm, sí, Ujú. un millón
para aquellos que no nos están viendo, es hablar de prácticamente más o menos un rosario, ¿no? Completo de trabajo. Exacto, Con lo más o cual, menos. para poner con números y tratar de hacer un cuadro comparativo. Natalia, la verdad que el informe es realmente significativo, es muy bueno. Y en esto, obviamente, como bien lo planteabas, lo colateral, ¿no? Porque digo, me quedo con lo bovino y me quedo, obviamente, como lo planteabas con el frigorífico. Y si hay un sector también que ha sido castigado, el tema del transporte, de la logística, que es parte de esto, digo, no solo para ir a buscar la hacienda o llevar la hacienda a un remate feria, a un mercado, llevarla luego a un frigorífico, digo, el trabajo colateral que genera el sector bovino es realmente muy, pero muy bueno, ¿no? Sí, a ver, cuando nosotros evaluamos esto y Mm, estimamos, este empleo es los puestos de trabajo directos, pero también los indirecto. indirectos, Claro, y que son claro. necesarios para que, bueno, para que la producción llegue a todos nosotros, a todos los consumidores, ya sea que vivamos cerca del campo o en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario o cualquier otra que podamos estar Mm, mencionando. A esto que decís, por ejemplo, si hablamos de la cadena bovina, la etapa que más empleo genera es la etapa primaria, ¿sí? Todo lo que es la producción primaria, es decir, la claro. cría, el feedlot, las cabañas, bueno, es la mayor cantidad de empleo que genera dentro de toda la cadena bovina, ¿no? Con alrededor de 260.000 puestos de trabajo. Y en el segundo lugar de importancia están los puestos de trabajo de la industria, ¿sí? Claro, claro. De la cadena bovina, donde ahí no solamente tenemos los empleos en los frigoríficos por la faena de los animales, sino también, bueno, por el mismo procesamiento de la carne y transformación en otros productos. Lo cual es importante. Y en tercer lugar, bueno, está Mm, también la comercialización y luego el transporte, que cada uno aporta lo suyo para que esto funcione y bueno, se va generando puestos de trabajo a lo largo del camino. Y eso se nota mucho cuando sucede alguna eventualidad, por ejemplo, una sequía, o bueno, también cuando fue la pandemia, es cómo verdad. se afectó esos puestos más que nada Mm, indirectos, claro, como la claro. industria, el comercio y el transporte. Ahí vemos cómo cuando pasa algo negativo cae o se ve perjudicado, pero cuando pensamos en que haya mejores políticas macro, políticas económicas, cómo esto también puede aumentar al mismo Mm. tiempo. Vos sabés que en base a eso y lo que reflejás en relación a la pandemia, yo te voy a llevar a un terreno donde lo importante de lo bovino en relación a soja, maíz o el propio trigo. Digo, venimos de una campaña de soja realmente muy mala y aquel camión que tenía previsto 6, 7, 8 viajes a puerto pudo hacer uno. Si ese camión que hizo solo un viaje al puerto, obviamente no cambiará las cubiertas o esperará una próxima campaña. Pero cuando hablamos de bombinos es algo que se sostiene en el tiempo y que prácticamente más o menos los animales que van a faena son los mismos, los que van al mercado más o menos son los mismos. Digo, y ahí es un trabajo más sostenible en el tiempo. Digo, porque te puede pasar una campaña como la de soja ahora por arriba de los 50 o te apareció como la del año pasado en 20 también, ¿no? Para considerarlo, ¿no? Sí, de todas formas también todas las cadenas tienen, digamos, Altibajos, sí, sus propias características. claro, Pensemos, bueno, la cadena bovina también reacciona mucho a los precios, reacciona a también. otras cuestiones que también lo puede hacer la soja, pero bueno, tiene sus particularidades. Con la sequía, como Mm, decías vos, en el caso de la soja o de los granos, se redujeron muchísimo claro, los viajes porque cayó muchísimo la producción. Y bueno, en el caso de la cadena bovina, con la sequía, el año pasado que se faenaron muchísima cantidad de cabezas respecto a es años cierto. anteriores, bueno, hubo un mayor dinamismo en la industria y también en el transporte. Digo, todas las cadenas siempre se ven influenciadas por el contexto, ya sea algo Claro, positivo o algo negativo. Pero sin bueno, en duda. términos generales, sí vemos que desde el 2018 que venimos haciendo esta estimación, los puestos de trabajo en el agro han venido aumentando. Sin Mm, embargo, tener en cuenta que tuvimos de nuevo la pandemia de por medio, una sequía de por medio, pero han ido claro, incrementándose, lo cual es algo positivo. O sea, imagínate si pensáramos en, bueno, avanzar en términos económicos de una unificación del tipo de cambio, claro, eliminar la brecha cambiaria, eliminar o un camino de reducción de los derechos de exportación, cómo esto impactaría de manera positiva en la actividad económica de todo el agro, no solamente de la cadena bovina, mm. sino de todos. Sí, y de los trabajos Y directos e indirectos, ¿no?
Claro, y eso, por Totalmente. supuesto, me faltó esa Claro, parte, eso claro, traccionaría muchísimo todos los claro. puestos de trabajo, directos e indirectos Indirecto, también. indirecto. Ujú. Natalia, permíteme una más, porque entre los muy buenos informes que ustedes tienen con FADA, habitualmente hacen, desmenuzan de la manera que se compone el precio de la carne, el pan, la leche. Y la verdad, cuando hago y busco el último de ustedes, veo que la carne se lleva el 24% son los impuestos, en el pan el 27%, al igual que la leche. ¿Notás que puede haber algún tipo de cambio significativo, teniendo en cuenta el cambio de gobierno, que ya va camino a su primer año, que puede haber algo que nos llame la atención en relación a impuestos, o ustedes en los trabajos que vienen haciendo ven algo similar, muy parecido a los últimos años en relación a esto? No, en términos generales te diría que no debería marcarse un cambio muy significativo en la parte de impuestos porque no lo hubo, al menos los que Claro. nosotros consideramos para ese trabajo. Generalmente siempre los impuestos representan un cuarto del precio que pagamos los consumidores. Es decir, bueno, depende de la cadena, pero entre un Mm, 25 ha llegado hasta un 27% del precio mm. de la carne, de la leche o del pan. Digamos, siempre se ha manejado en ese rango a través de varios gobiernos, porque hace bastante que lo venimos haciendo, así que no veo un cambio significativo hasta el momento, salvo La, que, bueno, la, haya algún anuncio. la caída abrupta, eso por el momento no. Digo, puede haber alguna variación más o menos, pero no más que eso. Sí, pero se mantiene en Bien. ese valor, en un cuarto del precio, digamos. Natalia, como siempre, gracias a vos, gracias a FADA por los informes y a ustedes obviamente por prestarse y poder desmenuzar este tipo de notas que hacen que para nosotros y para aquellos que están en el sector nos viene realmente muy bien para poder entender de qué se trata. Te dejo un fuerte abrazo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.